MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y le aprecio también, como todos los lunes, a nuestro amigo colaborador, el rector Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Economía también en este país. Y bueno, pues mira, Luis Ernesto, ahora la circunstancia nos pone para poder platicar justamente de este tema en el cual tú eres un actor pues importantísimo como rector de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, pues aquí metidos en este berenjenal, producto de cómo se escriben las leyes en nuestro país, de cómo no se escucha a quienes podríamos haber contribuido con un mejor lenguaje, una mejor redacción, y hubiéramos eliminado todas estas consideraciones que hoy nos tienen en un, vamos a llamarlo así, en un diferendo, para no hablar de pleitos, un diferendo, en donde el gobierno estatal está explicando que no es la intencionalidad ni apropiarse de inmuebles ni propiedades, que no es la intencionalidad definir cómo se va a educar a los niños en el sistema privado, más allá de lo que corresponde a los mínimos que son obligatorios para todos los que estamos dando clases, para lo que puedan tener los jóvenes. Pero lo que ha hecho el gobierno del Estado es trabajar desafortunadamente en una propuesta de modificación de ley estatal que apareció públicamente, y eso porque nos dimos cuenta muy casualmente 3 días antes del día de su discusión y aprobación final. Por lo tanto, en ese momento fue cuando por fin pudimos conocer lo que se estaba presentando al Congreso estatal como la modificación, la propuesta de modificación. Y lo que le dijimos tanto al gobierno del Estado fue: hay que hacer una consulta. Hay artículos que nos preocupan por la ambigüedad que puede darse en la redacción y la interpretación de esta redacción. En esa discusión se nos dijo, y esta fue una discusión de, ¿qué te diré, Luis? 2 horas más o menos que ocurrió antes de que fuera prácticamente puesta a consideración por el Pleno del Congreso Estatal. Se nos dijo que, cómo no, que iban a tomar en cuenta estas preocupaciones, y al final la ley fue aprobada tal como había sido presentada originalmente, sin darle mayor miramiento ni ninguna consideración a lo que habíamos dado. Y en tiempo récord, Luis Ernesto Derbez, porque se lo echaron creo que en 90 minutos, ¿no? Algo pues así. Sí, mira, eso no es extraño en el estado de Puebla. Cuando Rafael Moreno Valle era gobernador, las leyes también se aprobaban en 15 y en 30 minutos. Claro. Es decir, tenemos una situación en los estados en donde todavía no llegamos a ese nivel de discusión que afortunadamente parece se está dando a nivel nacional. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que si, como el gobernador lo dijo el día de ayer, en efecto no es la intención la expropiación, pues todo lo que tiene que hacer es modificar el artículo 105, especificar muy concretamente con una redacción correcta que esa no es la intención, y que lo que va a haber es una supervisión de que las instalaciones sean adecuadas para dar las clases, etcétera, que es otra discusión muy distinta. Corrígeme si me equivoco, Luis Ernesto, dice el 105 así textual: bienes, muebles e inmuebles, incluidos los de los particulares, formarán parte del sistema educativo estatal. Leía por ahí esta aclaración en donde decían, bueno, es como decir que un coche forma parte del cuerpo vehicular o de lo que está ahí en una ciudad, pero no quiere decir que sea del Estado. Sea como sea, que se preste a una interpretación de este tamaño, sí pone nervioso. Y mira, Luis, ese es el problema, pero déjame explicarte 2 cosas que son importantes. Uno, la Ley General de Educación se modificó el año pasado y fue aprobada el 15 de mayo del año 2019. Entre otras cosas, se modificó el artículo 3º constitucional porque el gobierno del presidente López Obrador traía una visión distinta de cómo debería ser el sistema educativo, los programas educativos. Tú recuerdas que echaron atrás la reforma que había planteado, la reforma educativa que había planteado el gobierno de Peña Nieto. Por lo tanto, ahí está el origen de lo que estamos discutiendo hoy. Efectivamente, mucho de lo que la ley del Estado de Puebla plantea es una repetición verbatim, o sea, palabra por palabra, de lo que plantea la ley federal que acaba de ser modificada. Efectivamente también, en la aprobación de la ley el año pasado, decía que los 32 estados tenían que armonizar sus leyes a la Ley General de Educación.
Entonces, estaban bajo la obligación, los estados están de hecho bajo la obligación de modificar las leyes estatales. Esta es la primera que pasa. Las grandes cosas que estamos discutiendo hoy es, no solamente no corregiste muchas de las fallas que venían en la ley general, sino que incluso agregaste, como esto que acabas de mencionar, situaciones de interpretación. Si yo compro un carro, como tú bien acabas de decir, y vivo en el estado de Puebla, y de pronto llega una ley y dice, todos los carros que circulen con placas del estado de Puebla son del sistema estatal de vehículos, pues tú te haces la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ahora son propiedad del gobierno del estado? ¿O quiere decir que hay un sistema de autos? Y eso es lo que los diputados nos comentaban, entre pertenencia y propiedad. Perteneces a el sistema, pero las propiedades son tuyas. Bueno, sí, pero hay interpretación aquí, y por lo tanto corrijamos ese riesgo de interpretación. Claro. Nos podemos ir, Luis, a toda una gran discusión, pero el gran problema aquí es, si esto es la intencionalidad detrás tanto de la ley general como de las leyes particulares estatales que se vayan aprovechando, estamos cambiando completamente la visión de la educación, del derecho que tienen los padres de familia, porque aquí no estamos hablando de universidades. El rector, el gobernador ayer, vamos a decirlo así, escogió a lo que se llama aquí en Puebla el Consorcio Universitario de Puebla, simplemente porque está molesto con nosotros, ¿sí? ¿Y por qué está molesto? Porque hemos encabezado muchas de estas batallas. Pero aquí en Puebla hay 3,426 escuelas, Luis, privadas. Hay 15,383 en total, de tanto público como privado. Pero hay 3,400 prácticamente que son del sector privado. Así es. Estamos ofreciendo educación que va desde el primer año de maternal hasta doctorado. Ese concepto es muy importante. Los padres de familia deben tener el derecho de escoger a dónde mandan a sus hijos. Pero aquí el gobierno estatal se está dando atribuciones que no vienen en la ley general de no solamente reconocimiento oficial de estudios, sino también como lo considere pertinente la autoridad. Es decir, te volteas y dices, oye, dame un objetivo concreto, algo que yo entienda, que tengo que tener 3 cursos de matemáticas, esto, lo otro. Pero si yo llego con una autoridad y me dice, pues yo quiero que usted dé 7 cursos de teoría marxista, y yo decía, perdóname, pues eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero eso es lo que yo considero pertinente. Esas cuestiones de interpretación es lo que molesta en lo que estamos discutiendo. No, y es que es una violación, yo creo que hay muy grave hacia la libertad, dices, de los padres de familia, de poder escoger en dónde estudian sus hijos, la libertad también de los estudiantes ya mayores de edad que pueden trabajar, y es el caso de las Américas de Puebla. Me consta de muchas privadas, de chavos que están haciendo todo lo posible para poder llegar, para poder trabajar, para poder sacar adelante su carrera, y porque lo deciden hacer de ese modo. Es una violación a la libertad en sí misma. Y de ahí que yo quisiera preguntarte, Luis Ernesto, porque me preocupa mucho un asunto que viene en la ley en torno a becas, por ejemplo, que son necesarias, que universidades privadas las dan por un compromiso social que está ahí puesto, pero que ahora pareciera que va con una especie de rectoría del Estado, en donde, bueno, 5% de cada uno de los niveles, de cada uno de los planes tiene que darse en becas, que en algún punto el gobierno puede decidir quiénes son los que tendrían estas becas, ya no las instituciones, y lo que va en el fondo es esta cuestión que pareciera, y se me hace muy grave, una lucha que parece orquestada desde el gobierno para poner a ricos contra pobres, a una lucha de clases que bueno, pues no parece va a llevar a ningún buen puerto. Y va desde el Palacio Nacional, ahorita el presidente también ya dijo un par de cosas contra los empresarios, ahorita lo platicamos, pero pareciera que es algo orquestado desde el Palacio Nacional y desde el gobierno de la Cuarta Transformación de hacer pelear clases, de revivir una lucha de clases. Y por eso, Luis, lo que estamos viendo en Puebla es la oportunidad de que esto no ocurra. Por ejemplo, si entramos en un diálogo y en este momento las instituciones, no las universidades, el sistema privado de educación de Puebla pudiera sentarse a dialogar con las autoridades, especificar dónde están las preocupaciones, las redacciones que tendrían sentido para todos, y esta ley se modificara, terminaría ahí en un diálogo y en una solución. Si, como todo indica,
máxime cuando escuchas los tweets que acabas de mencionar, sí, que acaba de mencionar tu corresponsal. Esto se quiere convertir en un pleito, pues entonces nos tendremos que ir a los juzgados y esto va a polarizar más al país, porque esa es la primera ley, pero aquí es donde podríamos resolver muchas cosas y siendo, vamos a llamarle así, el ejemplo de ley, podrían después reproducirse en los otros 31 estados. Es decir, podemos resolver muchas cosas si dialogamos aquí, en lugar de meternos en una situación en la cual, desde el punto de vista constitucional legal, sabemos que va a perder el gobierno. ¿Por qué? Porque esta es una acción inconstitucional, quererte apropiar de los bienes de un particular simplemente por mandato. Esa en sí es una clara intervención. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.